Dios les bendiga, amados líderes de todos los grupos saludables y pastores que nos ven y todos los que alcanzan ver, escuchar esta enseñanza. Voy a compartir a modo de consejo. ¿Qué quiero compartir con ustedes? Padres, no bajes la guardia. No bajes la guardia. Por más que tus hijos van a un templo, asisten a una congregación, de repente cantan, de repente tocan música, de repente tienen cargos en sus congregaciones o está involucrado en cualquier actividad, ojo con esto, no bajes la guardia. No bajes en ningún momento. No bajes la vara que Dios te dio. No estoy insinuando que le pegues, sino no debes descuidar esta verdad que te estoy hablando de no bajar la guardia con los hijos. Y si los padres o las mamás que me están escuchando, que tienen hijos pequeños, aprovecha, saca el mayor tiempo después de estar con Dios. Querido padre, querido mamá que me estás escuchando, líder, pastor, ocúpate, saque el espacio para que estés con ellos. Saca todo el espacio para estar con ellos, con la finalidad de sembrar los valores espirituales, los principios espirituales cristianos y sobre todo sembrar la palabra de Dios en la vida de ellos. Cuanto más pequeñitos, mejor. Tal vez tú puedes decir, pero mi hijito tiene 1 año, o mi hijo tiene 1 año, o mi hija. Mira papá, mira mamá que me estás escuchando. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos, que tú leas, medites delante de ella la palabra. El milagro que va a hacer en esa bebé, en hacer lo que sabe hacer, en la vida, en el corazón, es el Espíritu Santo. Entonces, acompáñame a primera de Samuel. Primero de Samuel. Aquí vamos a encontrar el retrato de un líder que vale la pena imitarlo, que hizo una historia tremendo, un gigante espiritual, un liderazgo de trascendencia divina, celestial. Me refiero al profeta Samuel. Acompáñame al capítulo 1 de Primera de Samuel. Acompáñame. Dice así, el capítulo 1, dice así el versículo 2, 3 y adelante. Dice, en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcana, hijo de Jorán, hijo de Eliú, hijo de Su, Efraimita. Elcana tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana, la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor, Dios Todopoderoso, ofrecer sacrificios en Silo,
iba con Ofni, Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer el sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Bueno, ya después, pero salta al versículo 16. Mira lo que dice el versículo 11, vamos a leer, versículo 11. Entonces hizo un voto. ¿Quién hizo el voto? Al Señor Todopoderoso: si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará el cabello. O sea, ¿por qué estoy leyendo esto? Estoy leyendo antecedentes del retrato de un líder que vendría, que tanto necesitaba el pueblo real de Israel. La obediencia de los padres. Esto es, escucha esto, todos mis líderes, los padres. Elcana y Ana, padres de Samuel, obedecían. O sea, la obediencia de los padres de Samuel, Elcana y Ana, juega un papel muy importante para lo que llegaría a ser Samuel. Mira lo que dice, para lo que llegaría a ser Samuel. Eran obedientes en la adoración. Ellos practicaban la adoración a Dios, Elcana, con Ana. Eran obedientes a sus compromisos. Mira lo que dice el versículo 24. Dice el versículo 24. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó becerros de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Este nos demuestra que Ana y Elcana eran muy comprometidos, tenían un compromiso y lo tomaban muy en serio con Dios. Ahora, su madre, hablando ya de Samuel, la mamá de Samuel, era entregada a Dios, entregada a la adoración, a la oración. Eso es lo que nos dice en el capítulo 1, versículo 10 al 13. Del 10 al 13. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, y saltando al 13, versículo 13, dice, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó mal de Ana, pensó que era borracha, era guarapera. Entonces, lo que quiero hacer resaltar, Ana, la madre de Samuel, era una mujer que respetaba la autoridad después de Dios. Mira lo que le dice el 16, versículo 16. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. O sea, le explicó, le dijo, o sea, le demuestra que respetaba a Elí. Elí era el sacerdote y Elí no era consagrado, no era un gigante espiritual, pero era la autoridad y era el sacerdote, el juez, Elí. Ahora,
el Cana y Ana eran gente que madrugaban a orar. O sea, madrugaban a orar. Era la prioridad para ellos, era Dios. O sea, tiene mucho que ver el tipo de vida espiritual de los padres que muchas veces definen el mañana de los hijos. Entonces, mira el versículo 19. Dice el 19. Y al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego el Cana se unió a su esposa y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso su nombre a Samuel. ¿Qué dijo? Al Señor se lo pedí y Dios lo escuchó. Escúchame esto, hijos de Dios, hermanos, padres, escúchame. El estilo de vida cristiana que tienes, la condición de tu corazón como cristiana, como cristiano, escúchame, padre, lo que estoy hablando. La condición espiritual que tienes, en cierta manera, va a fluir en el Hijo. Si tienes pésimo tu vida espiritual, eso vas a transmitir. Pero si estás con esta condición del Cana y Ana, eso es lo que vas a transmitir. O sea, en cierta manera, define, porque hombres o mujer como Ana, muy entregada a Dios, muy entregada a la palabra, muy entregada a la oración, muy entregada a la adoración, a sus convicciones, que Dios va a hacer el milagro. Es decir, su obediencia de Ana era penetrante que tocaba el corazón de Dios. Y Ana, muy entregada, muy consagrada, muy dada a Dios por medio de la palabra, del sacrificio, de la adoración, de la oración que hacía ella todos los días y madrugaba a hacerlo. O sea, esos patrones que tú transmites es lo que en cierta manera va a influir en su mundo interior, en su mentalidad, en su proceso de formación a ser adulto. Tu hijo, tu hija, juega un papel importante. Por eso, uno de los postulados de los padres en la casa, el ser ejemplo, el ser modelo, que en cierta manera, así auténtica, los padres cristianos, no me refiero a los que no son cristianos, cristianos, deben ser la manifestación no solo de la salvación, del amor de Dios, sino del Dios verdadero que demanda mucha santidad y una comunión estrecha. Así que, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo Ana? Lo que toda madre, padre debe hacer, y debe hacerlo ya. Mira, le llevó a la casa de Dios como tal le haya prometido. Así como le ha prometido, le llevó a la casa de Dios. El resultado de ahí va a ser lo que llega a ser Samuel. Tremendo. Entonces mira, acompáñame a leer donde demuestra que Ana le llevó a ponerle en el templo a Samuel. Mira, el versículo 24 dice: cuando dejó de amamantarlo, mira, salió con el niño a pesar de ser muy bebé, le llevó a la casa del Señor, le llevó a entregar
a Dios, se lo entregó, porque ese era el trato que Ana hizo con Dios. Hermanos, escúchame, présteme atención, líder que me estás escuchando, papá, o sea, es un pastor, pastora. Escúchame, qué importante, qué valor tremendo lo que ha hecho Ana, Elcana, sobre todo Ana, que sacrificó a su hijo. No lo mató, no. Para ella quizás ha sido un sacrificio ir a dejarle, después de dejar de amamantarlo, ya terminé el periodo de amamantarlo, llevarlo a la casa del Señor. Él no la abandonó, siempre le iba a ver, pero lo dejó, no lo tuvo. El problema de los padres y de la mamá, que tanto trabajan, tanto, que ni se dedican a Dios, ni se dedican a sus hijos. Escúchame lo que estoy hablando. Más bien se cansan de ellos y no se sacrifican de poder entregarlo a Dios. O sea que no le entregan a Dios, porque ellos mismos no se entregan a Dios. Esta forma de criar los hijos es hoy en día, en esta modernidad, terrible. Escúchame. Desde muy tierno ya no quieren con Dios. Dejan puertas abiertas. Por eso lo que quiero volverte a reiterar, que tú que me estás escuchando, no bajes la guardia. Yo sé que este es amplio. No bajes la guardia. No vayas a abandonar lo que te toca hacer a ti. Sacar el espacio siempre y sembrar la palabra en ellos. Tu actitud, tu conducta, tu forma, tu manera, todo lo que tú eres, que sea una manifestación del amor de Dios, la salvación de Dios, y que Dios es verdad. El único que salve es Él. ¿Por qué mi consejo va a ello? Porque Ana le abandonó no, le instruyó. Lo instruyó, le llegó a instruirlo a Samuel. A Samuel en una manera sin descuidar lo que ella no debe haber descuidado, en prepararlo a su hijo, en hablarlo. Vamos al capítulo 2. Al capítulo 2. El versículo, vamos a leer el versículo 11. Versículo 11. Dice así. Dice así. Elcana volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el pastorado, bajo el ministerio de sacerdote Elí. Elí llega a ser el pastor de Samuel. ¿Fue espiritual? No. ¿Fue gigante espiritual? No. ¿Sus hijos tuvieron buen testimonio? Tampoco. Pero Dios, a través de sus padres, a Samuel, le confió a Elí. Escúchame esto. Escúchame esto. Tú que paras cuestionando a tus pastores. Ahora mira, escúchame esto. ¿Por qué te digo no bajes la guardia? Hermano, si tú no le adoctrinas a tus hijos la ideología de género, aunque ellos no directo, sino todos los chacales que mueven esta ideología, esta filosofía, recuerda que solamente es una ideología, no es científica, no es biológica, no es nada de eso. Es su mismo nombre, dice ideología. Repito, ideología, idea, es una imaginación, es una idea. Lo que dice Jeremías, andan tras de sus imaginaciones. O sea, ellos se han hecho una imaginación
que lo han hecho verdad. Esa es la misma táctica de Satanás. Una mentira le convierte en verdad en la mente del hombre. El fundador de la ideología de género, el promotor, la cabecilla, eso es lo que ha hecho en la mente de estos hijos de las tinieblas. Esto ha puesto una mentira y les ha hecho creer esa mentira. Esa es ideología. Bíblicamente hablan de eso así. O sea, les hace creer. Si ha sufrido una violación o un hombre le ha besado a ese muchacho o la madre era muy posesiva, más influye el modelo y sus genes femeninas. Entonces el diablo aprovecha eso y esa mentira le convierte en verdad. O sea, porque eso es algo repetitivo, se convierte en un patrón ya después. Entonces su mismo nombre de este vómito del infierno, que es la ideología de los demás, es una idea, una imaginación que le están queriendo hacer científico, legal, le politizan, de todo, hasta ya le ponen leyes y le quieren hacer algo educativo, así. Pero el santo es el mismo, el santo negro es el mismo. Solamente son son ropajes que les ponen. Entonces, ellos, como dominan el dinero, hay un montón de homosexuales multimillonarios, dominan. Por ejemplo, si yo tuviera mi fábrica de cosmetología, ¿quiénes más me comprarían? Los homosexuales, los transgéneros, ellos más que las mujeres. Entonces me conviene que esto sea más grande. Entonces, todas esas artimañas Satanás usa. Entonces, esa gente tiene la mente torcida, pero no por lo que ellos quieren o desean, sino que es una manipulación espiritual. ¿Sabes cómo le llama? ¿Sabes cómo le llama Santiago? Acompáñame a Santiago, mira. Santiago, el capítulo 3, capítulo 3, a ver, déjame buscar, ¿dónde dice su animal diabólico? El capítulo 3, el versículo, ayúdame, acá, versículo 17, mire lo que dice. Vamos a leer desde el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Ellos no tienen buena conducta. Mediante obras hechas con la humildad y que le da su sabiduría. Ellos no son sabios, son brutos. Y esa brutez quieren hacer ellos. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Ellos faltan a la verdad. Repito, ellos quieren demostrar una mentira como si fuese verdad. Y hay millones de familias, padres, abuelas, abuelos, que apoyan a este vómito porque están manipulados en su mente. 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, mira, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Mira, es que es una sabiduría terrenal, humana y diabólica. Claro, hay congresistas, hay políticos, como pareció, no sé en qué país, un transgénero se disfrazó del Papa, donde estaba dictando leyes, que se saque una ley
que hay que revisar la Biblia. Hay que revisar la Biblia porque tiene muchos errores y sobre todo quitar esos versículos que atacan a la ideología del género, al matrimonio, homosexuales, lesbianas. O sea, esa mujer dice, vamos a tener que revisar la educación bíblica que hablan los religiosos, porque mucho ataca. Ese señor que se transformó en transgénero, ese señor, claro, él no quiere ser así, sino que sufrió una manipulación. Porque ellos están imponiendo la nueva educación moderna, saludable, libre de la libertad en los colegios. Por eso aquí va mi ejemplo, mi tema. ¿Cuál tema? No bajes la guardia. Nosotros hacemos retiro de niños, pero no lo hacemos a la clásica, a la tradicional. Nos enseñamos su identidad como seres humanos creados por Dios a la luz de la palabra. Los enseñamos bien quién es Dios. Y ella es una dama, él es un caballero. Dios les ha creado pura Biblia. Y le enseñamos lo que es la visión de Dios. Le enseñamos lo que es la gran comisión. Y le enseñamos lo que es el discipulado. La razón por lo que la iglesia de Jesucristo ha sido enviada a la tierra. Entonces, en estas pocas cosas que te estoy hablando, contra esta maldad que sale del mismo infierno. Por eso que en el tiempo de la pandemia, el presidente de ese entonces, el señor Martín Vizcarra, firmó aceptando esa educación para con los niños. Y a cualquiera indigna, a mí me indignó. Y le pedí a Dios, diciendo, Señor, dice, los hijos son herencia de Jehová. Tú jamás permitirás que tu herencia sea tocado por esa suciedad del infierno. Ahora, tal vez te voy a decir algo. Yo personalmente oro a Dios pidiendo que los saquen a este tipo de gobierno. Que los corten como le cortó a Acab. Ya que Dios pone presidente y quita el control a todo, Señor, no vas a permitir, mientras la iglesia de Jesucristo está acá y el Espíritu Santo de operación, no van a avanzar. Entonces, tú, cristiana, no bajes la guardia. Imitemos a Elcana, imitemos a Ana. Ana no bajó la guardia. No bajó la guardia. Hay cristianas, madres, que bajan la guardia. ¿Y sabes cómo lo bajan? Tal vez me puedes entender mal, pero es una cruda, verdadera realidad que indigna. ¿Sabes cómo hace? Mira, escuchen. Por ejemplo, tu hijito, en cuanto amanece, tú le presionas, levántate para que vayas al colegio, levántate de tarde. Y cuando viene, le presionas, le exiges que hace su tarea, haga tu tarea, que tienes que ser alguien en la vida, y esto por acá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viernes. Esa es la rutina de ese niño. ¿Está mal? En cierta manera no está mal. Pero aquí voy. Cuando llega sábado, en la mente de ese madre, ese padre, déjale que descanse un rato más. Porque toda la semana tiene que levantarse temprano para el colegio. En algunos no tiene que levantarse así el sábado, levantarse temprano porque tiene que hacer su tarea, le presiona la tarea. Y la hija libre dice, mamá, tengo que hacer devocional. Después haces tu devocional, haga aprendo tarea. Mira cómo está bajando la guardia. Y de veras lo hace. Y cuando ya termina el colegio, viene el domingo. Y la madre en su mente dice, déjale que descanse un rato. Y no le manda a la escuela dominical, no le manda a su reunión de niños, porque tiene que descansar todo de lunes a domingo. La lunes a sábado tiene que levantarse temprano. No le manda porque ese día se dedica a hacer tarea.
cuando ya entra a un instituto, a una universidad, el padre o la madre, quizás en su buena intención, hoy no vas a ir a la iglesia, ahora vas a dejar esto porque tienes que hacer tus cosas, que eres profesional. La buena intención de una madre y de un padre, sin embargo, no sabe equilibrar. Y siendo evangélico, o sea, te estoy hablando no del mundano, no del inconverso, estoy hablando de padres cristianos que ni a su talón llegan de Ana. Estoy hablando de ese tipo de gente, de cristianas caídas y derrotadas. No, así le prohíbe. Eso ya bajó la guardia. Bajó la guardia. Y millones de cristianos hay así. Y bueno, hay jóvenes que lo luchan. No, mamá, primero Dios, cuando se le adoctrina bien. Bueno, pero acaba mi mensaje. No bajes la guardia. No. Tienes que una vez, 2 veces, al menos a la semana, siéntate con ellos. Abra la palabra. Siempre a la vanguardia para con tus hijos. Porque ¿quién nos enseña a pelear? ¿Quién nos anima? Acompáñame a Nehemías. Mira, Nehemías, el capítulo 4. Miren el capítulo 4, versículo 14. Mira lo que dice. Luego de examinar la situación, me levanté, dice Nehemías, y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. ¿Qué le digo? No lo tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, por sus esposos, por sus esposas, peleen por sus hogares. Hay que pelear. Por más que sea tu gobierno favorito y firma esa cochinada, firma ese documento del mismo infierno y firma en favor del aborto, y tú siendo de ese partido, eres el mismo alcahuete compinche y eres cómplice de ese endemoniado que está allí. El pueblo de Dios debe ser tan celoso, pelear. No quiero decir que vas a agarrar una arma y vas a hacer plantación. No, porque eso no resulta. Pero sí te doy un alcance. Proverbios capítulo 29, versículos 3 y 4. Cuando un gobierno presiona a la gente, el pueblo gime. En otra versión dice, el pueblo lo maldice. O sea, cuando un pueblo se levanta ante un gobierno que los está aplastando, ya gime. Y si un pueblo se levanta contra y comienza a hacer sus marchas y todo eso, eso no está mal. La Biblia lo sostiene. El pueblo es, después de Dios, el pueblo es la única fuerza que puede derribar a un gobierno. Tirano, autoritario, quien sea, lo puede hacer. Y Dios no lo va a parar, no se lo va a impedir. Por si acaso. Escuchen una de las prédicas, las enseñanzas que les he enseñado, cómo hacer política el cristiano. Entre usted al YouTube, busca ahí Pastor Anderson, cómo hacer política. Y creo que es el cristiano y la política. Escucha, son 4 puntos, 4 temas. Escúchalo bien, todo con base bíblica. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, entonces, cuando Ana le llevó a Samuel, a ese niño, es impresionante
es algo digno de imitar de este niño. Qué lindo. Nos ayuda, a mí me inspira bastante. Porque el trabajo de un padre no es que le lleves solamente al templo, lo lleves a un grupo, no. Es en la casa, hermano. Es en la casa. En la casa. Mira, el capítulo 3, versículo 1. Mira la condición en el tiempo pertinente que Samuel, un hombre de Dios, que va a hacer otra historia, va a cambiar todo en el pueblo de Israel. Capítulo 3, versículo 2. Mira, en qué condición le tocó nacer, crecer, vivir, y cuando ya va a empezar su ministerio es impresionante. Capítulo 3, versículo 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el ministerio de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las palabras reveladas, no había. O sea, escaso era. O sea, no escaso, o sea, era ausente, no había palabra. Era oscuridad, era tinieblas, donde Satanás y sus chacales hacían fiesta, hasta que les vino a ellos la oscuridad de verdad, hasta que se acercó para ellos la tormenta, el problema para toda su eternidad de esta rata que se llama Satanás, que va a sufrir el resto de su vida en la eternidad. Y él sabe lo que le espera. Sus chacales quizás no saben. Sus cabras monteses menos. Porque ellos se han vendido a él. Se han vendido por la fama, por la plata, por el poder y el dominio. Ellos son esas cabras monteses, esos chacales, esos emisarios que se vendieron a ellos. Se vendieron a Satanás. Todo esto va a darse, a mí me sirves, me adoras. Y ellos aceptaron eso. Era un momento de oscuridad, un momento de desgracia. Ahora, Samuel era obediente al pastor Elí. El versículo 4 del capítulo 3. Dice así el versículo 4. Dice, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, le contesta el pastor. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó a Samuel. Él se levantó a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió su pastor, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. El versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, pero ya oía su palabra. Ni su palabra se le había revelado, pero ya oía. Esa es la situación de muchos cristianos que leen la Biblia, pero no le oyen a Dios. Escuchan sermones y sermones, pero no le han escuchado a Dios. No le han escuchado a Dios. Entonces, en el versículo 9 le dice, ve y acuéstate. Y le dijo el pastor Elí, si alguien vuelve a llamarte, dígale, habla. Le vas a hablar así, le vas a contestar así, Samuel. Ya, pastor, habla, Señor, que tu siervo oye. Así que Samuel se fue y se acostó. O sea, el rico estaba durmiendo y le llama. Él no, escúchame, él no frunció su cara. Ay, ¿para qué me llama? Estoy descansando. No, sino corrió. Dime aquí, ¿para qué me llamas? Acá estoy. ¿Para qué soy bueno? Mamá, papá, líderes, pastores, no bajemos la guardia. Por más que tengas 20 años tus hijos. Más bien quiero terminar con este consejo.
con este consejo. Gánale la amistad a tu hijo, gánale la confianza de tu hijo, escucha a tu hijo, disciplina a tu hijo, corrige a tu hijo y ejerce autoridad sobre tus hijos. Repite conmigo esta oración. Querido Señor, querido Padre, te doy gracias por esta palabra. Ahora entiendo, Señor, mi gran responsabilidad. Hoy vengo a ti a buscar tu ayuda, tu dirección, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.